grabar. Bueno, como les comenté, nuestra clase de hoy se llama Sistemas de Ecuaciones Lineales por el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, el método de sustitución no es muy alejado del gráfico, tiene cositas o rescata elementos importantes de este, pero requiere, digamos que, la elaboración de otros procesos para la respuesta. Pero en últimas nos va a dar lo mismo. Es por eso que va a ser el mismo taller de hace 8 días, pero ahora con el método de sustitución. ¿Listo? Entonces, para empezar a explicarlo, he escogido esta ecuación, estas dos ecuaciones, x menos 2y igual a menos 4 y 3x más y igual a 9. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte derecha, ¿cierto? Van a encontrar el paso a paso. Síganlo, por favor. ¿Listo? Entonces, primero hay que nombrar la ecuación. Ya vamos a ver qué es eso. Luego despejar una letra en una ecuación, reemplazar en la otra ecuación, resolver, reemplazar y comprobar. Generalmente, si ustedes buscan en internet, van a encontrar este paso, este y este. El de comprobar y el de nombrar la ecuación no lo encuentran, pero pues yo los agrego para que ustedes puedan ver que esto no sale de la nada. ¿Listo? Bueno, entonces el primer paso es nombrar la ecuación. ¿Cómo la nombro? Colocándole 1 y colocándole 2, ¿cierto? Como esté organizada. Entonces 1 y 2. Eso ahí no habría problema, ¿verdad? Listo. Entonces ahora dice despejar una letra en una ecuación. Pero entonces antes de empezar quiero hacer algunas recomendaciones. La primera, si van a despejar 1, por ejemplo, lo ideal es que busquen una letra que esté positiva. Por ejemplo, aquí la X está positiva y la Y negativa. Entonces no despejemos esa porque cuando son negativas es un poquito más picantoso. Entonces, por ejemplo, esta está positiva, pero tiene un número. Entonces, a veces también es un poco más complicado. Entonces, despejemos esta solita. Entonces, vamos a despejar 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está solita, porque es positiva, entonces es más fácil para el proceso ¿de qué? De despejar, ¿listo? Entonces, despejar x en 1, ¿cierto? Entonces, x en 1. Entonces, lo que tenemos planteado allí es x menos 2y igual a menos 4, ¿cierto? Eso es lo que voy a despejar. Entonces, lo que yo hago es reorganizar la ecuación, ¿cierto? Miren que aquí el menos 2y estaba negativo, al pasarlo allá pasa a ser positivo, entonces me queda x igual, ¿por qué es igual? Porque es la que yo quiero saber cuánto vale, entonces x es igual a menos 4 más 2y. ¿Cuánto es menos 4 más 2y? Entonces ese será el valor de x. ¿Cuánto vale x? Igual a menos 4 más 2y. Eso significa que cuando yo vaya a reemplazar x en 2, aquí no voy a decir 3x, sino 3 por menos 4 más 2y, porque ese es el valor de x. Entonces vamos a verlo. Esta es la ecuación 2, ¿cierto? Miren ¿en qué consiste esto? Despejar x en 1, ¿cierto? ¿Pudo haber sido en 2? Sí, por ejemplo, el 3x. Pero entonces, al estar junto, hace que sea un poquito más complicadita el despeje. Entonces, uno siempre busca una letra que esté solita y en lo posible positiva. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a despejar la y aquí. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya despejamos x en 1, en la ecuación 1. Luego vamos a reemplazar x en 2. Entonces, 3x más y igual a 9. Esa es la ecuación. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es acomodar. Miren que aquí dice 3 por x. Recuerden que cuando hay letras es una multiplicación. Entonces, por eso he usado este paréntesis para decir que ahí va la x. Entonces, ¿qué iría ahí? ¿Quién me quiere decir qué iría dentro de ese paréntesis? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere levantar la mano y me dice qué va en ese paréntesis? ¿Nadie? Cucú. Bueno, están un poco perdidos entonces. Reemplazar x en 2, entonces tenemos la fórmula de la 2, ¿cierto?
Y entonces, en este paréntesis, pues va a ir menos 4 más 2y, porque ese es el valor de x. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar ahí. 3 por menos 4 más 2y. Eso es lo que tenemos. ¿Vieron? Entonces, para que no queden perdidos, en ese paréntesis va el valor de x, que es este, ¿cierto? Entonces, al reemplazarlo, me quedaría así. 3 por menos 4 más 2y más y igual a 9. Entonces, reorganizándolo, me quedaría, perdón ahí que salió eso, 3 por menos 4 más y, ¿cierto? Ahí lo volví a reescribir para que les quedara claro. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es coger el 3, multiplicarlo por el primer término, ¿cierto? Y luego multiplicarlo por el segundo. Entonces, 3 positivo por negativo, entonces nos va a dar 3 positivo por negativo nos va a dar negativo. Entonces, 3 por 4, 12. Entonces, nos va a dar menos 12. Listo. 3 por 2, ambos son positivos, nos va a dar positivo. Entonces, 3 por 2, 6y. ¿Cierto? Y ya dejamos el resto como estaba, más y, esa no se multiplica porque esa va fuera del paréntesis sumada, igual a 9. Listo. Entonces ya miren lo que hice acá. Acumulo las letras a un lado y los números al otro. Entonces aquí están las letras y aquí están los números. Siempre hagan eso. En un lado las letras, en otro lado los números. ¿Listo? Entonces veamos que al acumularlos o sumarlos, ¿cierto? 6 más y me da 7y y 9 más 12 me da 21. Entonces, ahí todavía no he hallado el valor de y. ¿Por qué? Resulta que dice 7y. Entonces, para hallarlo, tengo que hacer un proceso de pasarla el 7 que está multiplicando al otro lado, entonces pasaría a dividir y quedaría así. Y es igual a 21 dividido entre 7, porque el 7 estaba aquí multiplicando al lado de la y, ahora pasa a dividir. Entonces, ese es el valor de y. ¿Qué puedo hacer yo? Simplificar y me quedaría en o sea, lo que debemos buscar es siempre encontrar un valor entero. Si no se puede, entonces se deja la fracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Exactamente, daría 3. Muy bien, Kevin. Aquí nos daría y vale 3. Muy bien. ¿Listo? Ahí vamos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nombrar la ecuación, aquí lo hicimos. Despejar una letra, escogimos la 1. Pudo haber sido la 2, pero como les comenté, la 1 estaba positiva, entonces hace que sea favorable para nosotros. Reemplazar en la otra ecuación, vamos para ese paso. Entonces, miren que aquí ya tengo el valor de y, ¿cierto? Ya sé cuánto vale y. Entonces, vamos a hacerlo al tercer paso. De reemplazar y es igual a 3 porque ya sabemos que y vale 3 en 1. Entonces, x menos 2y, que es la primera ecuación, mírenlo acá. Entonces, ya sé cuánto vale y, que es 3. Entonces, x menos 2 por y, entonces en este caso sería por 3. ¿Sí? Si es claro por qué se reemplaza la y por el 3. Vean, aquí está la clave. Y es igual a 3. ¿Listo? Entonces, x menos 2 por 3 igual a menos 4. Entonces vamos a hacer la operación. Menos 2 por 3, 2 por 3 es 6, positivo por negativo me da negativo, entonces por eso se conserva el signo negativo. X menos 6 igual a menos 4. Entonces, ya con esa ecuación podemos hallar el valor de x. X es igual a menos 4 más 6 y eso nos dará que x vale 2. X vale 2. Entonces ahí ya he hallado los dos puntos, X y Y, que eso era lo que nosotros hicimos con el método gráfico. Recuerden que cuando ya teníamos el punto donde intersecan, ahí lo teníamos. ¿Listo? Entonces, ya reemplazamos, ahora vamos a llegar a la comprobación. Miren que aquí yo incorporé un gráfico, no sé si lo vean muy bien, y las ecuaciones son las siguientes, x2, y3.
Ahí conectan. Entonces es lo mismo que el método gráfico. Ubicar y ya sé que sí me quedó bien. Ese es el método de comprobación. Pero también podemos hacer otro método. Tengo la misma ecuación, ¿cierto? Ya sé que x vale 2 y y vale 3. Entonces, tan solo es reemplazar x por 2, y por 3. Entonces, esto no es una multiplicación. Téngalo ahí presente porque yo tan solo lo metí en los paréntesis para saber que ahí va x. Bueno, aquí sí hay una multiplicación. Miren que es distinto tener algo así con un negativo a tener algo así. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos 2 menos 6, porque es el producto de esto. 3 por 2, 6. 2 menos 6 me da menos 4. Entonces es correcta. Vamos a ver en la segunda. 3x más y. Entonces le reemplazo en 3 con el valor de x, que sería 2, más y, que es 3. Entonces 3 por 2, 6, más 3, 9. Es decir, que quedó también correcto. Entonces, con el método gráfico también podemos comprobarlo. Entonces voy aquí a salir un segundo de esta pantalla y les voy a mostrar algo. Aquí les voy a compartir. Les voy a compartir un segundo la pantalla de la graficadora. Ya está cargando. Ustedes ahí ya están viendo mi graficadora. Entonces, yo había guardado el día de ayer, pues el ejercicio que estábamos haciendo, que se llama, aquí está la ecuación, x menos 2y es igual a menos 4 y la segunda ecuación es 3x más y igual a 9. Entonces, con mi graficadora, ¿qué puedo comprobar? Miren que aquí, al igual que en el método gráfico, nosotros hallábamos unos puntos, ¿recuerdan? Entonces, miren que el punto donde intersectan esas dos líneas, ¿cierto? Es el punto, es en las coordenadas o en las ordenadas 3, 2, 3, ¿cierto? 2, 3. Listo. Entonces voy a ubicar una serie de puntos que me permitan, por ejemplo, predecir cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elaborara una tabla, como lo hacemos con el método gráfico, y x me valiera 0? Entonces, mire que, por ejemplo, aquí, perdón, x vale 3, y vale 0. En este caso, por ejemplo, en la segunda, si yo lo coloco aquí, ¿cierto? X vale 0, y vale 2. Entonces, ahí estoy haciendo un ejercicio parecido al método gráfico. Lo estoy comprobando, ¿cierto? Bueno, entonces, volvamos aquí. Listo. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, voy a abrir una ronda de preguntas para aclarar. ¿Listo? Entonces, levante la mano quien tenga preguntas y con gusto se las resuelvo. ¿Todo muy claro o no entendieron? ¿Alguna de dos? ¿O no me están escuchando? ¿Qué ocurre? Ah, Kevin. Kevin. Profe, yo tenía una pregunta. Señor. Uno al despejar, por ejemplo, la Y, bueno, Voy al reorganizar la ecuación, aquí. esto, uno obligatoriamente tiene que colocar la organización de la primera ecuación o se puede colocar otros números además. Aquí en despejar X. ¿Ah? Sí, señor. Listo. Como les comentaba al comienzo, digamos que yo escogí esta aleatoriamente porque cumplía unas características. ¿Cuáles características? La X estaba solita y está positiva. No significa que obligatoriamente Señora, tiene que ser así, no señora, pero permite que, por señora. ejemplo, facilite el despeje. Miren que aquí al estar positiva de una vez ya se despeja fácilmente,
¿cierto? Por ejemplo, aquí al tener 3x, entonces ya hubiésemos tenido que pasar el 3 aquí a dividir, ¿sí? Entonces era más difícil. Entonces por eso escogimos esta x que estaba solita. Inicialmente yo les voy a poner ejercicios de este tipo sencillitos, pero ya cuando cojamos más habilidades, vamos a ver unos más complejos, ¿cierto? Entonces sí es necesario, Kevin, que se escoja cualquier ecuación, se puede cualquiera, pero siempre y cuando facilite nuestro trabajo. Entonces, en este caso, pues escogimos esta, que la X estaba solita y está positiva. Usted me puede haber dicho, profe, ¿y por qué no despejamos primero Y también? También se podía con la Y, entonces yo podía decir aquí, Y es igual a 3x más 9 y listo, muy fácil, ¿sí? Pero pues escogí primero la X y luego con X hallé el valor de y miren que con el valor de Y llegué al de X. Entonces, si llego con el de, por ejemplo, despejaba Y, entonces iba a obtener el de X y con el de X iba a obtener el de Y. Entonces, pues en realidad no, digamos que sería indiferente pues realizarlo así, no habría ningún problema, ¿listo? Listo, bueno. Este video pues lo voy a colgar a YouTube como siempre, ¿cierto? Para que les sirva de comprobación. Bueno. ¿Listo? Entonces, recuerden que el método gráfico nos permite a nosotros, ahí me adelanté mucho, el método gráfico nos permite a nosotros, pues, realizar, pues, la comprobación, ¿listo? Yo sé que ustedes no tienen Symbolab o la graficadora que yo uso, que es GeoGebra, pero entonces, si algún día están interesados, me escriben y yo les enseño a manejarla, ¿listo? O de pronto algún día en clase programo una sesión y manejamos el GeoGebra para que ustedes ahí tengan la habilidad de realizar este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, ahora bien, vean el reto. ¿Listo? El reto 4, pues como siempre, insistir en inscribirse al Classroom porque facilita el trabajo, ¿cierto? Más sin embargo, yo estoy recibiendo los trabajos por cualquier medio. Realizar la actividad propuesta en la tarea reto 4. Apenas acabe con todos los novenos, yo subo el trabajo al Classroom. ¿Listo? Ya lo tengo. Es un ejercicio muy sencillito. Tienen que usar el análisis y la deducción. ¿Listo? Y ahora les dejo esta pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra tuviera más de una luna? ¿Listo? Esa reflexión la tienen que apuntar en su cuaderno y la próxima clase la vamos a discutir en un tipo de debate. ¿Listo? Es decir, que la próxima clase yo no voy a ser el que va a hablar tanto, sino que ustedes se van a tomar el espacio para discutir esto. ¿Listo? Entonces, el cuarto, aprovechar mi tiempo en casa. Quinto, enviar el trabajo antes de las 6 p.m. del día de hoy. ¿Por qué del día de hoy? Resulta que yo les di plazo hasta el sábado, entonces yo me equivoqué hasta el domingo y muchos fueron muy descarados y enviaron la tarea súper tarde. Entonces, vivimos en una democracia y por esa razón, el día de hoy, para que tengan la presión de entregar y no posterguen las cosas. ¿Listo? Mi invitación, como siempre, es que aprovechen el espacio que hemos abierto con estudiantes y profesores del Club de Astronomía a los jueves de Ciencia en Casa, que son todos los jueves a las 3 p.m. vía YouTube y Facebook. Este jueves va a estar cargadito porque vamos a ver si nos podemos hilar a una conferencia con un astrofísico que se llama Jorge Iván Zuluaga, que va a estar haciendo una conferencia con la Universidad Pedagógica. Entonces vamos a ver si podemos retransmitir la conferencia de él en el canal de YouTube del Club de Astronomía. ¿Listo? Entonces, no siendo más, un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión.